de la oxigenación, la saturación de oxígeno, de la ventilación, que después les voy a indicar. Hay varios parámetros de ventilación, más que todo en la ventilación mecánica, ya en la máquina de anestesia, en pacientes intubados, generalmente se da eso. También en la función cardiovascular, que es muy importante, como les he explicado anteriormente, se monitoriza el electrocardiograma, la presión arterial, ¿no? Dentro del electrocardiograma, la frecuencia cardíaca y demás, que después vamos a desglosar. Y también, esos son los básicos, pero también se monitoriza o monitorea la relajación muscular, que es una parte importante de la anestesia general, que después vamos a llevar igual, voy a indicar. El estado de conciencia, según el tipo de anestesia, ¿no? Y esos serían más que todos los importantes a nivel de quirófano, en el intraoperatorio o perioperatorio. Entonces, para una buena monitorización tenemos que tener procesos de reconocimiento y evaluación periódica, que es decir que no solo basta con monitorizar una vez, no tiene que ser cada cierto tiempo durante toda la anestesia. Mediante eso vamos a identificar potenciales problemas fisiológicos, es decir, si hay alguna alteración a nivel cardiovascular, del sistema nervioso, renal, porque también se monitoriza la diuresis y demás, según el tipo de cirugía, al tiempo de cirugía y al tipo de cirugía. Entonces, también para adaptar decisiones terapéuticas, es decir, con eso vamos a decidir qué tratamientos vamos a darle al paciente durante la cirugía, según la alteración que tenga, ¿no? Y para aumentar la seguridad del paciente, obviamente, ¿no? Con eso vamos a disminuir que no haya complicaciones para el paciente. Ahora, hay dos tipos de monitorización dentro del quirófano, ¿ya? Uno es la monitorización no invasiva. ¿A qué se refiere con monitorización no invasiva? A todo el tipo de monitorización que se va a dar en el paciente, donde no tenemos que introducir ningún dispositivo dentro del organismo, ¿ya? O sea, todo es superficial. Ahí generalmente están los signos vitales básicos, ¿no? La frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, porque en el electrocardiograma solo ponemos los electrodos por fuera del cuerpo, o sea, no tenemos que introducir nada. La frecuencia respiratoria, podemos hacerlo auscultando, con un saturómetro, oxímetro, como le dicen. La saturación de oxígeno también, ahí. La presión arterial puede ser con un esfingomanómetro manual, convencional, puede ser digital, y en este caso nosotros en anestesia tenemos el monitor, ¿no? Y la temperatura corporal, ¿no? Con un termómetro axilar puede ser. Hoy en el caso del quirófano ya contamos con todo eso en el monitor, ya viene con todo eso. Pero no, o sea, no tenemos que basarnos solo en el monitor, porque como cualquier dispositivo eléctrico siempre tiene errores o fallas, no puede dejar de funcionar o puede dejar de medir correctamente. Entonces nosotros ahí tenemos que tener un conocimiento básico de la clínica. Entonces nosotros somos el monitor en realidad, podemos palpar, auscultar, ver todo, o sea, por eso que se sepan muy bien semiología, ya eso lo voy a explicar después. Entonces eso es la monitorización no invasiva, ¿ya? Donde no tenemos que introducir ningún dispositivo al paciente, el nombre dice no invasiva. Ahora, dentro de la monitorización invasiva ya entran diferentes procedimientos, por ejemplo, mediante catéteres. Ponen catéter en las venas y se puede introducir hasta la aurícula derecha. Entonces también hay presión arterial invasiva. ¿A qué se refiere eso? Que tenemos que poner un catéter a nivel de cualquier arteria periférica, puede ser radial, puede ser femoral, pero eso es más complicado, la más común es la radial, ¿ya? Entonces se pone un catéter, se conecta a un dispositivo y te mide la presión arterial real a tiempo real. Ahora también para medir el gasto cardíaco, igual hay dispositivos, tenemos que poner catéteres arteriales, y para la presión venosa central, que os voy a explicar todo eso después, ¿ya? Y el volumen de la diuresis también vamos a medir mediante el sondaje vesical, es decir, vamos a poner una sonda vesical por la uretra y eso nos va a dar la diuresis constante que va a tener horaria generalmente, ¿ya? Esto les voy a explicar en la siguiente clase. ¿Ya? En esta clase nos vamos a enfocar a monitorización no invasiva. Bueno, la monitorización no invasiva, comenzamos, como les dije, con la monitorización clínica más que todo. Lo primero que tenemos que saber es lo básico. Nosotros monitorizar al paciente con nuestros medios, sin necesidad de tener un monitor o algo electrónico. Entonces, ¿qué vamos a usar en la monitorización
muchos sentidos, ¿no? La vista, el oído y el tacto. Respecto a la vista, la inspección, vamos a ver el paciente cómo está, que no esté cianótico, que no tenga alguna alteración a nivel de su cuerpo, ningún signo, ni un signo. Los signos son los visibles, ¿verdad? Los síntomas son los subjetivos. Entonces vamos a ver que no esté cianótico, o vamos a ver que no esté agitado, o alguna alteración. La palpación, igual, en nuestro caso sí deberíamos tener una palpación completa, ¿no? Pero lo importante es, digamos, si no tenemos con qué medir la presión arterial o algo, podemos palpar. ¿Dónde generalmente podemos palpar la arteria radial, la carótida? Y les voy a comentar después. Y la percusión, ¿no? Vamos a hacer la percusión a nivel pulmonar, abdominal. Y la auscultación, ahí vamos a escuchar los ruidos. Digamos, cuando está el paciente en quirófano y falla la máquina, nosotros vamos a agarrar, si trabaja con anestesia general, vamos a agarrar ¿cómo se llama? El endoscopio y vamos a auscultar los pulmones para ver si hay un intercambio gaseoso. Entonces, la monitorización clínica se divide en inspección, percusión, auscultación, palpación y una valoración periódica de todos estos aspectos. En la inspección vamos a revisar que las pieles y mucosas, su color, vamos a ver el color. Por ejemplo, acá no se observa bien por el brillo, ¿no? Pero es un paciente que está con cianosis central, es decir, están morados sus labios. ¿Eso qué nos indica? Que está deficiencia de oxígeno, ¿no? En la sangre. Entonces, ahí estamos viendo que hay una alteración, entonces ya vamos a controlar el oxígeno, la ventilación y todo eso. El lecho igual, color relleno capilar igual, ¿no? O sea, saben, a ver, presiónense su mano, la palma de su mano 3 segundos y luego suelten. Van a ver que primero está pálido, luego vuelve a la coloración normal, ¿verdad? Entonces eso es el relleno capilar, ¿ya? Eso no tiene que estar alterado. Si tarda mucho, si tarda más de 3 segundos, quiere decir que sí hay alteración. Si tarda mucho más de 5 o 10 segundos, depende ya, la alteración es más severa. Eso nos indica que igual hay una alteración a nivel del flujo sanguíneo. Igual la conjuntiva del ojo, el color, si hay edemas en las conjuntivas. Por ejemplo, las conjuntivas se edematizan cuando al paciente se le pasa mucho líquido endovenoso, digamos más de lo que requiere, entonces hay un edema a nivel de las conjuntivas. Se le hacen como unas bolsitas, están edematizadas, llenos de líquido. La pupila igual tenemos que ver, ¿no? El paciente tiene reflejos pupilares. Entonces todo eso lo vamos a hacer con la vista. Y también no solo tenemos que observar al paciente, como les dije, estamos en quirófano, tenemos que ver también lo que está haciendo el cirujano. Tal vez el cirujano ha seccionado alguna arteria o algo, entonces nosotros tenemos que prepararnos para las complicaciones que va a haber. Y también de todo el campo quirúrgico, también tenemos que controlar con nosotros las pérdidas sanguíneas porque se aspira la sangre, eso después vamos a ver, ¿ya? Y la colocación del paciente, también tenemos que ver que el paciente esté en una posición correcta según la cirugía. No puede estar un paciente, digamos, si lo ponemos en el punto ventral, el brazo caído o el brazo muy extendido, entonces todo eso tenemos que nosotros ver que esté en una posición correcta. Y también tenemos que ver los aparatos que estén funcionando, la máquina de anestesia y demás. Y también tenemos que observar que las vías estén permeables, que no se hayan salido, no se hayan infiltrado, y las ondas y drenajes, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a hacer bien, tenemos que ver cada rato, tenemos que estar viendo. Entonces ahí comienza la inspección. Ahora pasamos a la palpación. Aquí lo más importante para nosotros, como está en quirófano, ya está con los campos el paciente operado en el pleno procedimiento, no vamos a estar palpando el abdomen, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos interesa más que todo es palpar el pulso de las arterias, para ver si hay un buen pulso, porque solo con la palpación podemos determinar incluso si tiene una arritmia, porque ahí ya sientes que el latido del corazón está rítmico o está latiendo deficiente, si está muy bajo el pulso, si está muy elevado. Entonces solo con palpar ya podemos determinar si está hipotenso, si está hipertenso, si está rítmico. Obviamente no vamos a saber los valores exactos, pero ya vamos a poder determinar un poco de meridianos. Entonces acá dice la frecuencia, amplitud y ritmo. Y también tenemos que ver el músculo, si es el caso de pacientes bajo anestesia general, solo palpando vamos a ver si el paciente está relajado o ya se está pasando la anestesia y ya está queriendo mover y tener tono muscular, ¿no? Y del abdomen, pero en este caso depende del tipo de cirugía, ¿no?
Ahora, entonces, ¿qué lugares podemos palpar en el paciente? Femoral no vamos a poder palpar si el paciente ya está con los campos cubiertos, depende de dónde es el tipo de cirugía. Lo que más vamos a poder palpar es la arteria radial, la arteria braquial, la axilar, subclavio no, es complicado, pero también se puede. Lo más importante es el carotidio, ¿no? El carotidio es el que más nos va a dar un pulso más certero. Entonces, cuando un paciente está hipotenso, generalmente las arterias periféricas son las que más rápido van perdiendo su sensibilidad. Es decir, si un paciente está hipotenso, ya no vas a sentir, si está muy hipotenso, no vas a sentir mucho ya la arteria radial, su pulso. Entonces va subiendo y en la arteria carotídea es donde sí realmente podrías sentir. Un paciente que ya está muy hipotenso, ¿no? También hay el pulso pedio, el pulso tibial posterior y popliteo, ¿ya? Esos son todos esos pulsos que hay. Ahora vamos a pasar al oído. No solo es ver, palpar, también es oír. Entonces ahí vamos a auscultar al paciente, tenemos que tener siempre mucho endoscopio o estetoscopio. Entonces ahí vamos a hacer percusión y vamos a hacer auscultación. Más que todo para nosotros lo que nos importa es el nivel pulmonar, ¿ya? Vamos a auscultar los pulmones periódicamente. Eso en caso de que no tengamos monitores, ¿no? Lo básico que tenemos que saber. Entonces tenemos que ver el ruido también de los aspiradores, sonido de los aparatos, incluso fugas, porque cuando tenemos un tubo endotraqueal puede haber fugas de oxígeno cuando no hemos sellado bien, o si la máquina está funcionando mal o ha dejado de funcionar, también todo con el oído, ¿no? No solo como le digo al paciente, también tenemos que escuchar las máquinas que tenemos, todos los dispositivos, tenemos que escuchar si están funcionando bien, no solo ver. Y una valoración periódica. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el nivel de conciencia según el tipo de anestesia. Si tiene que estar anestesiado, el nivel de conciencia tendría que estar totalmente dormido. Ahora, si ustedes ven que ya se está moviendo hasta que van a despertar, la anestesia está pasando, ¿no? Ahora, a lo contrario, si es un paciente con solo anestesia raquídea, tendría que estar despierto, ¿verdad? La anestesia solo es la mitad del cuerpo. Ahí tienen que ver si el paciente ve que ya está entrando a un estado de somnolencia o inconsciencia, puede ser que la anestesia raquídea haya tenido otros efectos, se potensado o algún otro efecto. Entonces nosotros vamos a ver todo, es una valoración periódica. El paciente está orientado, su sensibilidad y motilidad, como les dije, el nivel del dolor. Si el paciente está despierto, tenemos que ver si le duele o no le duele según el tipo de anestesia. Y si está bajo anestesia general, igual los parámetros vamos a ver del monitor, porque cuando hay dolor al paciente se le eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ya por descargas simpáticas. Y también vamos a ver las pérdidas hemáticas. Como les dije, en quirófano aspiran toda la sangre, llega a unos envases de vidrio donde ahí tenemos que medir cuánto de sangre está perdiendo. Entonces nosotros tenemos que monitorizar todo eso. Según a la pérdida sanguínea, nosotros tenemos que ir compensando con líquidos. Y también la diuresis. Cuando el paciente está hipotenso, ¿qué es lo que pasa con la diuresis? Baja la presión arterial, baja el flujo sanguíneo al riñón. Si baja el flujo sanguíneo al riñón, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe qué va a pasar? ¿Cuál sería el primer síntoma si ustedes ven, si están escuchando que el flujo sanguíneo disminuye el riñón? ¿Qué? Va a disminuir la orina, porque si llega menos sangre al riñón va a haber menos filtrado glomerular, y si hay menos filtrado glomerular va a haber menos orina, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina? Son diuresis horarias, se llama. Por hora, nosotros en quirófano, eso generalmente es en cirugías largas o en cirugías que van a tener pérdidas sanguíneas. En cirugías cortas no es necesario medir la diuresis, ¿no? Porque va a ser corta, no va a tener mucha repercusión clínica. Pero si va a ser varias horas, tenemos que poner una sonda vesical, pues ya es invasivo, ¿no? Y esa sonda llega a una bolsita donde la orina igual comienza a acumularse y con medidas de ml. Entonces ahí nosotros vamos a determinar cuántos ml por hora está orinando el paciente. Ya eso se llama diuresis oral. Entonces eso también tenemos que ver cuánto es por hora el dolor. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con la monitorización cardiovascular. Esta parte lo he dividido hasta acá porque la monitorización invasiva es más complicada, lo vamos a llevar en la siguiente clase. ¿Ya? Ya, entonces la monitorización cardiovascular no invasiva, ¿ya? Que nos permite controlar y mantener la perfusión adecuada de los órganos. Más importante es el sistema nervioso central, el cerebro.
cardíaco, el corazón, renal, ¿no? Riñón y gastrointestinal y los demás, ¿no? Pero los más importantes son estos tres. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la monitorización cardiovascular? Con el electrocardiograma. Vamos a poner electrodos a nivel del tórax. Eso van a traducirse en unos gráficos, ¿no? Que pueden observar. Y la presión arterial, que puede ser tanto manual o por el monitor o los digitales, ¿no? Ya. Ahora han llevado ustedes el electrocardiograma en fisiología, ¿verdad? Cardio todavía no están llevando, me imagino. Pero en fisiología ya hemos llevado lo básico del electrocardiograma. La presión arterial, entonces, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial refleja tanto el volumen de eyección de la sangre como la elasticidad de las paredes arteriales, ¿ya? Entonces, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, eso es la presión arterial, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la presión arterial? Mantener la perfusión tisular. ¿Qué entienden por perfusión tisular? A ver, alguien que me responda eso, por un punto. ¿Qué es perfundir? Que le llegue un flujo sanguíneo adecuado para cada órgano. Claro, eso. La perfusión, que esté perfundiendo, que esté circulando tisular en los tejidos, ¿no? Entonces, eso quiere decir perfusión tisular, que haya un adecuado movimiento de la sangre por los tejidos. Como les dije, mientras menos sangre llega, va a llegar menos nutrientes, menos glóbulos rojos, menos hemoglobina y al final menos oxígeno. Llega menos oxígeno, comienzan a morir las células, ¿no? Porque ya no va a haber generación de energía, ¿no? Ya no se va a generar ATP porque no va a llegar el oxígeno. Ya no va a haber glucólisis aerobia, va a haber glucólisis anaerobia. ¿Y eso qué va a generar? Se va a acumular el... siempre se me va el metabolismo. Ácido láctico. El ácido láctico. Láctico, lactato y ácido láctico. Entonces, eso va a aumentar el pH, va a haber acidosis, van a comenzar a morir las células y el órgano va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, si deja de funcionar el órgano, va a repercutir en todos los otros órganos y al final una falla sistémica. El paciente va a fallecer al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que medir? ¿Cuáles son los componentes de la presión arterial? Eso tendrían que saberlo, es básico. Hipovolemia, elasticidad de los vasos, resistencia vascular periférica. Claro, eso es en la física de la presión arterial. No, pero yo les digo, cuando ustedes van a monitorizar al paciente, ¿cuáles son los parámetros que van a ver en la presión arterial? La sistólica y la diastólica. ¿Cuál más? La presión arterial media. Ahora, para nosotros lo más importante es la presión arterial media, que siempre va a estar relacionado obviamente con la sistólica y la diastólica, ¿no? Entonces, la presión arterial media, tenemos que mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Tiene que ser mínimo eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque este valor nos refleja que sí hay una buena perfusión tisular. Es decir, que si mantenemos por encima de 65 milímetros de mercurio, quiere decir que sí está llegando la sangre suficiente para que los órganos funcionen con normalidad. Si comienza a bajar la presión arterial media de menor a 65, ya hay cierto grado de disminución ya de la perfusión de la sangre a los órganos. Eso quiere decir que los órganos van a entrar en una insuficiencia, ¿ya? Van a comenzar a funcionar menos porque hay menos oxígeno. Ahora, aquí les he dejado la fórmula para que aprendan cómo se saca la presión arterial media. En los monitores ya te da automáticamente los tres valores: presión arterial sistólica, diastólica y presión arterial media. Pero ustedes tienen que saber. Entonces, ¿cómo se saca la presión arterial media? Es una presión arterial sistólica más 2 diastólicas, o multiplicas por 2, ¿no? Las 2 diastólicas. Sumas todo eso, lo divides entre 3 y te va a dar un valor, ¿no? Que es, ahí van a determinar si está o no está bien la presión arterial media. Ahora, esta monitorización de quirófano, ¿cada cuánto tiempo lo vamos a hacer? Generalmente se hace cada 5 minutos. Ahora, si es un paciente crítico que está muy inestable, cada 3 minutos.
Ahora, si es una cirugía, como les decía, por ejemplo, una cirugía de corazón, una cirugía de trasplante y demás, ahí no podemos hacer cada 5 minutos porque el paciente es muy delicado, entonces ahí se hace presión arterial invasiva, es decir, que tenemos que ver a tiempo real cómo está la presión. Y como les dije anteriormente, un catéter ponemos con un monitor conectado a la pantalla, a la pantalla del monitor, y ahí se ve la presión arterial en tiempo real, cómo va fluctuando. ¿Ya? Es muy diferente eso. Pero en este caso, cada 5 minutos nosotros podemos tomar la presión arterial, ya sea con manual o con el monitor. Si tenemos el monitor, lo programamos. El monitor se puede programar cada cuánto tiempo puedes tomar, entonces cada 5 minutos sería lo adecuado. ¿Ya? Entonces, el manguito del manómetro debe estar a la altura del corazón, aproximadamente a nivel del cuarto espacio intercostal, en un paciente en plano horizontal. ¿Ya? Porque generalmente los pacientes para cirugías están en el cúbito dorsal, ¿no? Están echados. Puede ser ventral o dorsal. Claro, hay otras posiciones en una cirugía, pero mayormente están en esa posición. Entonces, si el manguito está por debajo de este nivel, la presión registrará una presión arterial mayor, y al contrario, cuando está por arriba del corazón, se será una presión arterial menor a la real. O sea, sí varía. ¿Sí? Por ejemplo, hay casos en los que van a operar las dos extremidades, tienen multiplicidad paciente politraumatizado, no tenemos que tomar la presión arterial a nivel del popic, no hay más, no podemos hacer más. Entonces ahí ya va a haber una variación de la presión arterial, nosotros ya tenemos que saber cuál es la variación y según eso vamos a determinar su presión arterial. ¿Ya? Entonces varía eso, es variable. Ahora, sí, puede haber errores, como les digo, sobreestimaciones e infraestimaciones a tomar la presión arterial. ¿Cuándo sucede esto? Cuando utilizamos manguitos estrechos va a haber una sobreestimación de la presión arterial. ¿Ya? O cuando están mal ajustados, ¿en qué casos puede haber utilización de manguitos estrechos? Cuando vienen pacientes obesos con obesidad mórbida, un manguito normal para una persona de 70 kilos no alcanza, apenas cierra. Entonces ahí ya va a haber una sobreestimación. Ahora en pacientes pediátricos igual, si un paciente pediátrico le puede ser de adulto, va a haber una sobreestimación. Pero hay especiales, hay para cada medida según el peso del paciente, ¿ya? Porque para neonatos, incluso neonatos, infantes y demás, imagínense, para un paciente de 1 año tiene que ser especial el mango de la presión arterial, ¿verdad? Entonces todo eso va a variar. En pacientes con tejidos poco distensibles o compresibles, esto es en pacientes que ya son ancianitos, y en pacientes que tienen muy elevada la presión también va a variar un poco, ¿ya? Ahora, ¿en qué caso se da infraestimación? En mangos demasiados anchos ya también, ¿no? Como les decía, si le ponemos un mango a un paciente que está desnutrido, su brazo, el diámetro de su antebrazo, de su brazo, mejor dicho, es bien delgadito, le vamos a poner un mango normal, le va a ser demasiado ancho, vamos a dar 2 vueltas, entonces ya va a causar errores de infraestimación en la presión arterial, ¿ya? En pacientes con disminución del flujo sanguíneo, en desinfección demasiado rápida o en su presión arterial muy baja, igual dan errores. También en pacientes que están temblando, generalmente cuando se pone a hacerse reactividad, el paciente comienza a temblar porque ya no tiene regulación de la temperatura, entonces ahí también no determina correctamente la presión. Eso generalmente se ocasiona en monitores digitales. En ese caso, si hay estos errores, vamos a tener que nosotros recurrir a una presión arterial manual, nosotros con un mantómetro manual, ¿no ve? Ahí es más exacto porque nosotros vamos a escuchar, ¿ya? Entonces aquí hay un pequeño resumen porque las nuevas actualizaciones van variando según la presión arterial. Entonces lo normal tendría que ser 120 de sistólica y diastólica 180, ¿verdad? Elevada ya es arriba de 120 y mayor sería 80. Presión arterial alta, nivel 1 ya es mayor a 130 y entre 139. Y diastólica entre 80 y 89. Y a alta, nivel 2 ya es mayor a 140 y diastólica mayor a 90. Y ya cuando está crisis de hipertensión ya es arriba de 180 y diastólica arriba de 120. Por ejemplo, si a un paciente le tomamos la presión antes de la operación, porque el paciente entra a quirófano, antes de poner la anestesia se le monitoriza primero los toros significados. Si el paciente entra con una presión arterial de 180 de sistólica o de diastólica mayor a 120, se suspende la cirugía, si es programada, porque ella va a repercutir en los órganos.
¿Qué pasa cuando hay una presión arterial muy elevada? ¿Qué riesgos tenemos para el paciente? ¿Cuál es la importancia de que el paciente no tenga una presión muy elevada? ¿Ustedes qué creen que sucedería? ¿Cuál sería la complicación o repercusión orgánica? ¿Dónde va a alterar? ¿Qué es lo que va a pasar con el paciente? ¿Un infarto? Sí. ¿Qué más? Es lo mismo que en los tres órganos. Como les dije, los tres órganos más importantes sensibles tanto a la disminución del flujo de la perfusión tisular también sufren con la subida de la presión arterial. ¿Cuáles son? Cerebro. ¿Qué puede haber? Accidentes cerebrovasculares cuando hay una presión arterial elevada. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando está muy elevada la presión, si hay trombos, se puede generar trombosis. Si ya tenía aterosclerosis, se desprenden los trombos, viajan igual, pueden causar igual, ahí están. Puede ser por ruptura de los vasos sanguíneos o por obstrucción, ¿no? Trombosis, puede ser un ictus, o sea, hay varias alteraciones a nivel del cerebro. A nivel del corazón, generalmente es isquemia, ¿ya? Infartos. Y a nivel del riñón, igual, ocasiona insuficiencia también. Entonces, la importancia de se suspende si está arriba de 180 de 120 la diastólica. Ahora, si está por debajo, como les dije, si la presión arterial media está por debajo de 75, igual el paciente hay que ver qué tipo de anestesia le vamos a cambiar, ¿ya? Ahora, si es un paciente de emergencia, obviamente no vamos a poder suspender si es una emergencia. Vamos a tener que compensar con medicamentos, con anestesia. Ahora, ¿cuál es el otro parámetro que vamos a medir en la monitorización cardiovascular? Es el electrocardiograma, ¿ya? Para el concepto tenemos que saber el electrocardiograma básico, los componentes, ¿no? Y también interpretar el contenido del electrocardiograma. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Es un registro de los potenciales eléctricos generados por las células miocárdicas. Su uso transoperatorio regular permite la detección de arritmias, de isquemia miocárdica, de anormalidades de la conducción, de funcionamiento inadecuado del marcapasos y perturbaciones electrolíticas. Como les dije anteriormente, también alteran el nivel de los electrolitos, generalmente del potasio, también del sodio y el calcio, pero el que más altera es el potasio, tanto si está elevado como si está disminuido, va a ocasionar arritmias, ¿ya? Entonces a eso se refiere con perturbaciones electrolíticas. Ahora, detección de arritmias, obviamente lo primero que vamos a determinar con el electrocardiograma es el ritmo, si está taquicárdico, si está bradicárdico, y demás. La frecuencia cardíaca tenemos que saber. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la isquemia miocárdica? Ahí tenemos que tener un conocimiento básico del electrocardiograma. A ver, ¿cuáles son las ondas de un electrocardiograma normal? Aquí está la onda P. ¿Qué representa la onda P? ¿Qué? ¿La despolarización de qué? Auricular. Solo despolarización. ¿Qué quiere decir eso? Bien, ustedes, si la aurícula se despolariza, ¿qué pasa con la aurícula? Va a entrar en contracción, ¿eso qué se llama? Sístole. Entonces, esto nos representa la sístole auricular, solo auricular en este caso. Es decir, que estas dos cavidades de acá se van a contraer, van a entrar en sístole. Entonces, eso representa la onda P, ¿ya? Este es el complejo QRS. ¿Qué representa el QRS? La despolarización, ¿no? Despolarización ventricular. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, primero se va a despolarizar, se va a contraer las aurículas. Una vez que se contraen, se van a relajar. Pero eso no se representa aquí. ¿Por qué? Porque el voltaje de la despolarización es más fuerte. Entonces, no se va a ver cuando se repolarice la aurícula. Eso no se ve, solo se ve la despolarización. Entonces, la despolarización ventricular, ¿qué quiere decir eso? La sístole, eso representa la sístole ventricular esta vez, ¿ya? El complejo QRS. Después viene la onda T. ¿Qué representa la onda T? La repolarización ventricular,
¿ya? Eso quiere decir que va a entrar en una diástole ventricular, solo ventricular, no se puede, solo ventricular. Entonces, ya entendiendo esto, ya podemos determinar si se altera algo. Por ejemplo, si en el electrocardiograma que vemos acá hay una onda P, ¿no? Siempre hay una onda P que precede al QRS. Si ustedes ven que no hay una P, pero si hay un QRS, no hay una P, ¿ustedes qué pensarían? Que no está contrayendo la aurícula, ¿no? Que solo el ventrículo está contrayendo. Ahora, ¿eso podría suceder o no? Porque digamos, no sé, según la construcción del corazón, hay un nódulo acá. ¿Qué se llama este nódulo? Sinoauricular. A través de las fibras internodales va la conexión al nódulo auriculoventricular. Después de ahí va, ¿no?, al sistema de Purkinje, el gas de His y las fibras de Purkinje. Si no hay una conducción auricular, no va a haber una conducción ventricular, pero eso solo por un tiempo. Después, automáticamente puede contraerse el ventrículo, ¿ya? Ahora, la onda QRS. Y lo importante para nosotros, hay un segmento ST, ¿ya? El que ven acá, eso tienen que saber. Aquí nos indica cuando hay isquemia de miocardio, esta onda T se puede invertir, se puede elevar más. Y el segmento también, el segmento acá se puede elevar o se puede invertir. Entonces eso nos indica que hay isquemia del miocardio. Según ya vemos las otras derivaciones que no se ven en el monitor, vamos a determinar de qué parte del corazón. Entonces esa es la importancia, ¿ya? La isquemia miocárdica por el segmento ST, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a poner los electrodos? Porque tenemos que poner electrodos a nivel de tórax en el paciente. Ya no es lo mismo que poner los electrodos que ponemos para sacar un electrocardiograma. Con el electrocardiograma es diferente. En un paciente en decúbito ventral se le pone, hay dos maneras, una con 3 electrodos y otra es con 5 electrodos, ¿ya? La que es con 3 electrodos se pone simulando el triángulo del tórax, ¿no? Aquí sería la dirección 1, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Ahora, las de 5 electrodos, lo mismo. Ponemos izquierda, derecha, pierna izquierda, pero aquí aumentamos cuál. Pierna derecha y esta la derecha. ¿Ya? Es así. Aquí nos indica. Aquí tenemos que saber las 3 derivaciones. Hay 3 derivaciones. 1, 2, 3. Hay ABL, ABL y ABL. El B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no ves? Eso ya tendríamos que saber en fisiología del corazón. ¿Cómo se va a representar en el monitor? Como les dije, no es igual que en el electrocardiograma, porque en el electrocardiograma ya está cuadriculado, ¿verdad? Acá no. Aunque hay monitores que sí tienen, los actuales algunos, pero acá no. Acá solo vamos a observar las ondas, la onda P, QRS, onda T. ¿Ven? Ahí. Acá nos va a salir la frecuencia cardíaca y el tipo de derivación. Generalmente cuando son 3 derivaciones solo podemos ver la 2, la 3 y cuando es 5 ya podemos ver más, podemos ver ABL, ABL y ABL. Entonces acá nos indica la frecuencia cardíaca. Este paciente tiene alguna alteración. Ustedes a ver a simple a ojo de buen cubero, ¿qué ven ahí? ¿Alguna alteración o está bien este electrocardiograma? Su onda P está bien, su QRS está bien, está bien, y su onda T también está bien. Acá también está bien, está todo bien. El ritmo igual pueden ver, generalmente se puede ver cuando hay un espacio mayor o más corto entre los RRs, ¿no? Por aquí está bien, el espacio está casi bien. Entonces, algunas veces varía un poquito cuando se mueve el paciente, lo mueve mucho, entonces sí varía un poquito, pero no hay problema, el paciente está bien. Ahí de aquí al lado, ¿se logra distinguir? No. El paciente está, en primer lugar, está taquicárdico, está consciente del impacto de frecuencia cardíaca. Ahora ahí pueden distinguir la onda P. Sí, se ve la onda P. La onda P también.
La onda P es esta larga que está acá, QS, y la otra onda que está al lado es la onda T. Pero como está taquicárdico, entonces hay poco espacio, entonces no se puede distinguir muy bien. ¿Ya? Y entonces de esta manera se mueve el elemento. Ahora, ¿qué es lo que pueden observar acá? Esto es la presión arterial, ¿ya? La sistólica, la diastólica. Y esto, entiendo que la saturación, no la presión media. Esta presión, no sé, si sería la presión media, no correlaciona con esto. Entonces entiendo que es. Generalmente la presión arterial media aparece acá, ven, en el 97, ¿verdad? Pero para este rango de presión arterial no es. Aproximadamente el paciente debe tener unos 80. A ver, saquen, cuando se saque una hoja de papel, saquen la presión arterial media de ese paciente. Aquí está la fórmula para que se acuerden. Ahí está la fórmula. Y el rango de presión aquí está. 117, sistólica, 89 de diastólica. ¿Cuánto has sacado? 53. Está bien, ese es su arteria media. Entonces, ese rango está bien. Está bien. Porque tendría que ser entre 100 máximo, aunque hay literaturas que dicen 110. Lo que tomamos es entre 100 y 65. Ya mínimo 65 mayores. ¿Ya? Entonces, este paciente está bien, sus órganos están funcionando bien. Lo de abajo es la saturación de oxígeno, ¿ya? Está en 97, está saturado. Ahora el de al lado, a ver, saquen, logran distinguir. 116 de... Aquí, por ejemplo, a ver, van a ver si correlaciona. Ahí dice su presión arterial media 79, si logran ver. A ver, saquen de esa. La de al lado. Vamos a ver. Y al nombre de 116 de sistólica y 69 de diastólica.
84 sale, ¿no? Acá hasta 79 hay una pequeña variación, pero está más o menos por ahí. Está bien. 84. Ya. Ahora la siguiente semana vamos a llevar presión arterial no invasiva, ¿ya? Y vamos a llevar lo que falta, que es saturación de oxígeno, monitorización de la ventilación. Por hoy va a ser solo esto.